Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con el módulo de Industrial Analytics explicando una parte de Machine Learning de aprendizaje computacional. En esta primera sesión haremos la introducción al Machine Learning. El curso lo vamos a dar yo, Jorge Bernal y Kun Antens. Recordad que si tenéis cualquier tipo de duda o comentario, podéis contactar con nosotros a través del campus virtual sin ningún tipo de problema. Avanzamos. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a empezar explicando conceptos básicos de la inteligencia artificial y del machine learning para que estemos todos en el mismo contexto y todos hablando de lo mismo. La inteligencia artificial, que es un concepto que está muy en boga a día de hoy, es la inteligencia llevada a cabo por las máquinas, ¿vale? Normalmente, inteligencia artificial se refiere cuando una máquina lo que está haciendo es imitar el comportamiento de las personas, cosas que hacen los humanos. Por ejemplo, percibir, razonar, aprender o resolver problemas. Es decir, que estamos dotando a las máquinas de una capacidad de conocimiento similar a la nuestra. Básicamente intentar construir aquellos sistemas que puedan pensar, hacer y actuar de la misma manera que lo harían los humanos, ¿vale? Por eso está lo de artificial, ¿vale? Entonces, hay diferentes taxonomías de tipos de inteligencia artificial, pero bueno, nosotros vamos a referirnos a cuatro grandes tipos. El primer tipo es sistemas que piensan como humanos, ¿vale? Estos sistemas intentan emular lo que piensan los humanos. Por ejemplo, estos sistemas son las muy conocidas hoy como redes neuronales artificiales, ¿vale? Y esto nos puede servir para automatizar actividades que nosotros hacemos en nuestro día a día, como puede ser tomar decisiones, resolver problemas y también aprender, ¿vale? O sea, nosotros no solamente actuamos respecto a estímulos, sino que somos capaces de crear nuevo conocimiento y aprenderlo. El segundo tipo de sistemas son sistemas que actúan como humanos, ¿vale? Imitan el comportamiento de los humanos. Hacen lo que haría un humano, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la robótica, ¿vale? Los robots hacen, a unos mismos estímulos que recibimos nosotros, hacen lo mismo que harían los humanos, ¿vale? Y en cierto modo es cómo lograr que los computadores puedan hacer tareas que actualmente los humanos hacen mejor. Otro sistema son sistemas que piensan racionalmente, ¿vale? Aplican leyes de lógica, como los humanos, para poder tomar decisiones, ¿vale? Por ejemplo, son los sistemas expertos. Y estos tipos de sistemas estudian aquellos cálculos que permiten a los seres humanos y a los sistemas de inteligencia artificial ser capaces de percibir, razonar y actuar. Y por último tenemos los sistemas que actúan racionalmente de manera ideal, ¿vale? Que no lo hacen de manera lógica, ¿vale? Lógico es bastante sencillo, tomas un 0, un 1, bueno, pues tal cosa te lleva a tal punto y sigues el camino y no le das más vueltas, no. Intentan modelar cómo los humanos pensamos, ¿vale? Y entonces, bueno, nosotros son lo que llamamos agentes inteligentes y somos capaces de actuar ante situaciones inesperadas, de manera similar a lo que harían los seres humanos. Vale, ¿cómo se apoya la inteligencia artificial para su desarrollo e implantación, ¿vale? Para poder ser usada en cualquier lugar. Bueno, hay dos sistemas básicos que son las interfaces de usuario, que es aquellos objetos con los cuales nosotros nos interactuamos con las máquinas, que puede ser un ratón, puede ser un teclado, puede ser un micrófono, puede ser una tableta gráfica. Y también los sistemas de visión por computador y aprendizaje computacional, que son sistemas que, mediante los cuales los humanos podemos enseñar a los ordenadores cómo han de reaccionar ante un determinado problema para resolverlo de la misma manera que lo haríamos nosotros. Por ejemplo, tenemos un sistema, muchos móviles lo tienen, que son capaces de reconocer caras de las personas. Lo que hacemos los humanos es que tenemos dentro de nuestra cabeza una especie de diccionario de todas las personas que conocemos, ya sean conocidas o famosas o lo que sea, y nosotros somos capaces de, viendo una foto de una persona, reconocer primero que es una persona, o sea, saber los diferentes objetos que hay en la imagen, que uno es una persona, y luego somos capaces de reconocer que ese objeto lo hemos visto antes y asignar una etiqueta.
Para el ordenador pensad que esto, la imagen de entrada que lee son ceros y unos, bueno, 0,255, y el ordenador no tiene ni pajolera idea, a priori, de qué es lo que está viendo. Nosotros somos los que tenemos que decirle, por ejemplo, para buscar personas, pues mira, hay un contorno, hay un elemento horizontal que puede ser los ojos, otro vertical que es la nariz, es decir, nosotros tenemos que enseñar al ordenador, a la computadora, qué cosas tiene que buscar en las imágenes, siempre hablando en este momento de tratamiento de imagen, qué tienen que buscar en las imágenes para poder reaccionar ante una imagen nueva de una manera similar a lo que le haría un ser humano. Por eso, la inteligencia artificial, como resumen, lo que queremos hacer es llegar a modelar lo que hacen los humanos para poder ese pensamiento incluirlo dentro de una máquina y ante un mismo estímulo dar una respuesta similar, por no decir idéntica, a la que darían los humanos. Respecto a los aprendizajes computacionales, tenemos dos tipos de sistemas. Bueno, varios tipos de sistemas. En la transparencia tenemos dos, luego vienen otros dos. Aprendizaje supervisado o a partir de ejemplos, ¿vale? Nosotros le damos al sistema de aprendizaje una serie de entradas que están etiquetadas. Es decir, por ejemplo, estamos clasificando, decimos imagen 1, perro, imagen 2, gato, imagen 3, murciélago. Y el sistema es capaz de aprender cuáles son las características, ¿vale?, que distinguen mejor entre las diferentes clases. Y cuando nosotros le pasamos un ejemplo nuevo, él es capaz de decir a cuáles de las clases que teníamos de entrada se parece más, ¿vale? En el segundo tipo de aprendizaje no supervisado, el proceso modelado se lleva solo a partir de las entradas del sistema, sin decirle a qué categorías pertenece, ¿vale? Es decir, el sistema es capaz de automáticamente él dividir los diferentes datos de entrada en categorías. Nosotros no decimos cuáles. Él dice, pues le decimos, hazme 3 categorías, hazme 4, hazme 5, ¿vale? Y luego cuando metes un ejemplo nuevo, pues simplemente lo asignará a la categoría más cercana. Claro, en este caso las categorías que creará automáticamente pueden no representar grupos taxonómicos de verdad. Pero bueno, a lo mejor es más rápido y eficiente hacer esto. Luego el semisupervisado, ¿vale? Combina los dos anteriores para clasificar de manera adecuada. Entonces nosotros a nuestro sistema le vamos a dar datos con una etiqueta y datos sin etiqueta. Y el sistema mezcla ambos datos para crear el sistema de aprendizaje que es capaz de predecir correctamente la categoría de un objeto nuevo. Sí que es cierto que lo que suelen hacer probablemente es los no marcados les asignas a etiquetas similares a los marcados, ¿vale? O sea, tienes una parte de entrenamiento supervisada y una parte de entrenamiento no supervisada en la cual los ejemplos que no tienen etiqueta pues se van asignando a la parte supervisada. Y aprendizaje por refuerzo, conocido como Reinforcement Learning, lo que haces es que tú tienes un sistema de aprendizaje, ¿vale? Y el sistema de aprendizaje pues produce unas salidas a unas entradas determinadas. Y cuando ese sistema tú le metes con datos nuevos, lo que haces es esos ejemplos nuevos los etiquetas después y vuelven a ser entradas al sistema, ¿vale? Entonces el sistema tiene un dato nuevo, lo clasifica y luego a entrar al sistema. Si lo hizo bien, bien, y si lo hizo mal, lo corriges. Es un sistema para, según la salida del sistema y según luego compruebes con la realidad, pues tú poder saber que tu sistema va a mejorar a partir de tener más ejemplos. Ahora vamos a ver las bases de los métodos de aprendizaje computacional. Entonces, el ejemplo básico de supervisado, que supongo que habréis visto alguna vez, es que yo tengo unos datos de entrada y a esos datos de entrada yo extraigo características de esos datos de entrada, ¿vale? Y no tengo unas etiquetas asociadas, que lo voy a llamar en la presentación ground truth. A partir de los datos etiquetados, yo creo un modelo de aprendizaje, ¿vale? Al final, imaginaos, por ejemplo, las características son tamaño, peso, color, ¿vale? Y entonces, pues yo sé que si tengo un elemento, vamos a ver un elefante, ¿vale? El elefante es grande, es rosa y pesa mucho. Y tengo un gato que es negro, que es pequeño y pesa poco. Pues el sistema es capaz, ¿vale? El sistema es capaz de decir qué características y qué valores de las características son discriminativos para resolver este problema, ¿vale? Y esto lo hace a partir de ejemplos. Cuantos más ejemplos tengas, más fácil es para el sistema encontrar qué valores de qué características
son más relevantes para distinguir entre las diferentes clases. Eso se llama la etapa de entrenamiento. Y para saber si nuestro sistema de inteligencia artificial funciona correctamente, lo que tenemos que hacer es validarlo. Entonces nosotros lo validamos con unos datos que no hemos visto nunca, ¿vale? Con unos datos que no hemos visto nunca. Es decir, este conjunto de datos que yo pongo ahora, este conjunto de datos no lo hemos visto nunca. Luego sí que es cierto que nuestro sistema predice de manera totalmente ciega, es decir, nuestro sistema no sabe en ningún momento cuáles son el ground truth, pero nosotros a posteriori podemos conocer el ground truth y mediante la comparación de las predicciones con la verdad, que es el ground truth, nosotros podemos ser capaces de tener el rendimiento del sistema. Al final de la clase vamos a estudiar un poco cuáles son las métricas que más se utilizan en estos problemas, ¿vale? Perfecto. Bien. Entonces, nosotros, bueno, el esquema clásico de aprendizaje supervisado es el ejemplo en el que yo tengo una imagen, tengo un método de extracción de características. ¿Qué es la extracción de características? Bueno, pues explorar toda la imagen, hacer un barrido y buscar aquellos puntos que puedan ser de interés, que se conocen como key points, ¿vale? Son puntos característicos de la imagen. Por ejemplo, en esta imagen, pues en esta zona del cielo, pues no hay ningún punto característico. Pero en cuanto empezamos a ver, pues, contornos, cambios de colores bruscos, esos se pueden definir como elementos característicos de la imagen. Eso se llama la detección de características. Y luego tú cada característica, cada key point, puedes describirlo de una manera. Por ejemplo, pues el color que hay en este área, la textura que hay en este área. O por ejemplo, en el ejemplo que tenemos en la imagen, por la orientación de los gradientes, ¿vale? Que es, bueno, relacionado con el incremento de intensidad en las direcciones. Entonces tú tienes una imagen que en vez de escribir con un valor para cada píxel, tienes una serie de key points, que son puntos de interés de la imagen, y esos key points tú los caracterizas pues con una característica que tú utilizas para cada problema. Hay descriptores muy genéricos, como puede ser el shift, el surf, o puede haber descriptores mucho más concretos, ¿vale? Perfecto. Entonces, y luego hacemos el sistema de clasificación, ¿vale? El sistema de clasificación es que yo tengo las muestras etiquetadas y las características extraídas. Entonces, como he explicado antes para el caso del elefante y el gato, nuestro sistema crea un modelo que permite etiquetar datos nuevos, ¿vale? Etiquetar datos nuevos. Hay diferentes sistemas de clasificación. Vamos a ver algunos. El árbol de decisión, por ejemplo, pues tú tienes una característica y según el valor, pues izquierda o derecha. Pueden ser binarios, es decir, de izquierda o derecha, pueden tener tantas ramas como sean, ¿vale? Y tú al final exploras los valores de características para llegar a la decisión de, pues, si es benigno o maligno, si es derecha o izquierda, lo que sea. Sí que es cierto que los árboles de decisión tenéis que tener en cuenta que no tienen por qué usar todas las características que extraigamos. Tú puedes extraer de una imagen 3 millones de características, pero a lo mejor realmente el árbol de decisión, cuando tú lo construyes, él ve que solamente hay 5 características que son muy relevantes. Pues entonces el árbol de decisión solamente tendría estas 5 bifurcaciones. Vale. Tenemos la clusterización, que lo vamos a ver dentro de poquito. La clusterización lo que hace, tú tienes datos de entrada y él intenta crear subconjuntos de los datos de entrada. Ya veremos luego el algoritmo de K-means, como lo que vas haciendo es, pues según las características, vas creando centros y vas asignando colores, en este caso colores representan categorías, a las muestras que están más cercanas y vas moviendo los centros hasta que al final pues se te divide la división de las muestras de entrada, se transforma en algo bastante estable. Y también tenemos las redes de Deep Learning, ¿vale? Las redes convolucionales neuronales, que suelen integrar en su estructura parte de entrenamiento y clasificación, ¿vale? Toda esta parte es de la entrada, toda esta parte que voy a poner aquí abajo sería la parte de extracción de características y entrenamiento. Y luego tú al final tienes una etapa de clasificación. Pero bueno, el tema de las redes neuronales convolucionales lo atacamos la semana que viene. Pero que sepáis que las redes neuronales convolucionales sí que en sus arquitecturas tienen mezclada la parte de entrenamiento y la parte de test. La parte de test, bueno, la parte de clasificación, eso es la parte final de la arquitectura. Y las redes neuronales tienen una parte que se llama backpropagation. El tema de las neuronas, no quiero entrar mucho en ello hoy todavía, pero en el fondo de capa a capa tienes neuronas y tienes unos pesos para ir de una neurona a otra neurona de otra capa.
la idea es que tú vas aprendiendo y vas modificando los valores de los pesos. Y cuando llegas al final, con los ejemplos de entrenamiento, vuelves al principio, una cosa que se llama backpropagation, y lo que haces es modificar los pesos hasta que tu sistema ha podido aprender bastante bien el dato de entrenamiento. Pero bueno, eso ya la semana que viene. Perfecto. Entonces, simplemente para resumir los conceptos, lo que vamos a basarnos nosotros es en la inteligencia artificial, que intenta emular cómo piensan los humanos, y nosotros construimos estos sistemas mediante dos herramientas. Interfaces gráficas, o también interfaces de usuario, cómo me comunico yo con el ordenador, pues puede ser con el teclado, puede ser con el ratón, etc. Y sistemas de aprendizaje computacional, que los hemos dividido en dos grandes etapas. Extraer características, os digo nombres como las redes neuronales convolucionales, handcrafted, que son cosas hechas a medidas, pues busco contornos, busco colores, o el bag of words, y técnicas de clasificación a partir de esas características y los ejemplos, como los árboles de decisión, los support vector machine o el K-means que vamos a ver después. Y luego se pueden hacer aplicaciones de ejemplo, pues para asistencia a la conducción, soporte a la salud o sistemas de reconocimiento de texto. Y ahora vamos a explicar algunos métodos de aprendizaje computacional, tanto no supervisados como supervisados. En la clase de hoy vamos a ver los fundamentos básicos de tres sistemas de aprendizaje computacional. Veremos el clustering, veremos el support vector machine y nos introduciremos en el mundo de la regresión lineal. Para hablar de clustering es importante hacer primero una distinción entre aprendizaje supervisado y no supervisado. En el aprendizaje supervisado, como hemos comentado antes, nosotros tenemos un conjunto de datos de entrada que están etiquetados. Es decir, nosotros tenemos bolitas, nosotros tenemos cruces, ¿vale? Y nuestro sistema ha de ser capaz de, pues en este caso, crear la frontera de las características x1 y x2 que permiten distinguir bien las bolitas de las cruces. Podemos imaginar, yo que sé, que el x1 fuera forma y el x2 fuera color, ¿vale? Pues sería fácil hacer una frontera entre ambos. Pero nosotros ya hemos dicho en nuestro sistema que hay dos clases, bolitas y cruces. En el no supervisado, el problema está que nosotros tenemos una serie de puntos, en este caso 10, y dos características en el ejemplo, que pueden ser más características. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, indicar al sistema los datos de entrada y el sistema será capaz automáticamente de hacer diferentes conjuntos o que llamaremos aquí clusters, ¿vale? En este caso parece bastante obvio que tú podemos tener un clúster aquí, ¿vale? Y tenemos otro clúster aquí. Porque parece que los valores de las características entre los dos grupos, pues, bueno, pues permiten hacer una discriminación buena entre los dos grandes grupos. Hay diferentes técnicas que están empleadas para clustering. Nosotros vamos a ver en la clase de hoy tres. Tenemos el K-means, que es la más conocida, el Multivariate Gaussian Distribution y también veremos el Expectation Maximization. De nuevo, no lo he dicho antes, pero que este es un curso introductorio, ¿vale? Y voy a intentar explicaros los conceptos básicos. En las clases próximas, con mi compañero Kun, pues veréis cómo aplicar parte de esta teoría en ejemplos prácticos. Bueno, vamos con K-means. K-means, antes de empezar a explicarlo, hay ciertos conceptos básicos que sería importante asentar. Definimos un clúster como un conjunto de muestras que tiene distancia entre ellas menor que con otras muestras fuera del clúster. Es decir, un clúster es un conjunto. Están dentro del conjunto, la distancia entre los que sois del mismo conjunto es más pequeño que con cualquier otra muestra que esté en otro conjunto, ¿vale? Llamaremos prototipos a los centros de los clústeres, ¿vale? Sería como el representante de cada clúster o conjunto. Podríamos verlo como la media de todos los elementos de mi clúster. Y criterio de clusterización es cómo asigno yo una muestra nueva a un clúster, ¿vale? Que se puede hacer por distancias, ¿vale? Yo tengo un vector de características para cada elemento y tengo el centro del clúster, ¿vale? Pues miro mi vector de características de mi nuevo elemento con los centros, con los prototipos de los clústeres que existen en mi sistema. Y al que sea más cercano lo asigno, ¿vale? Simplemente podríamos verlo así. Entonces, ¿cómo construimos los clústeres? Bueno, pues a partir de los prototipos yo creo un clúster.
Pero claro, para hacer un clúster necesito un prototipo. Y ese es el típico problema del huevo y la gallina, ¿vale? ¿Qué fue antes el huevo o la gallina? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema que nos va a parecer bastante? Bueno, pues lo que hacemos es, creamos una variable, la optimizamos hasta que veamos que converge, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, yo tengo como entrada del Camins un número de clúster que yo quiero. Yo digo, pues yo quiero que me dividas mis datos en 5 clúster, en 40 clúster, en 80 clúster. Tengo un conjunto de entrenamiento no supervisado, ¿vale? Es decir, yo tengo hasta m muestras. Imaginemos que cada una es un vector, ¿vale? Pero no están etiquetadas. De nuevo, repito, estamos en no supervisado. Yo inicializo aleatoriamente los centroides de los clústeres, ¿vale? Inicialización aleatoria. Y luego lo que hago simplemente es, bueno, pues asigno los elementos a los clústeres y luego hago la media de los puntos asignados al clúster. Y con esto ya tengo una primera estimación del prototipo, ¿vale? Los mu sub k serán los prototipos de cada clúster, ¿vale? Primero inicias aleatoriamente los centroides y luego ya vas haciendo medias y hasta que vaya convergiendo. Por ejemplo, esto sería un ejemplo del Camins. Yo tengo aquí estos puntos que están en amarillo, ¿vale? Y entonces, en el principio, pongo las dos cruces, la roja y la azul, en posiciones aleatorias. Entonces, en este momento, estos dos serían mis prototipos de mis dos clústeres. En este caso, yo habré indicado al Camins que la K es 2. Perfecto. Yo lo que hago esto es coloreo, ¿vale? Coloreo. Yo asigno a cada una de las muestras un color según la distancia al prototipo. Las que están más cercanas al prototipo azul se colorean de azul, las más cercanas al rojo se colorean de rojo. Perfecto. Una vez que hemos hecho esto, tenemos las rojas y entonces somos capaces de mover el centro del clúster, porque yo me cojo todos los puntos que he etiquetado como rojos y me calculo la media de sus características. Con lo cual, estos centros se mueven, ¿vale? Como veis, este centro se ha movido de aquí a aquí, este centro se ha movido de aquí a aquí. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Bueno, pues obvio que recoloreo, ¿vale? Vuelvo a evaluar todas las pelotitas, ¿vale? Que antes tenían una etiqueta y las puedo asignar un color nuevo porque he movido los centros del clúster. Perfecto. Si seguimos haciendo esto, lo que va a pasar es que cada vez van a aparecer los nuevos centros de clúster y al final, con el tiempo, acabarán convergiendo y llegará un punto en el cual ya ninguna muestra pasará de un color a otro. En ese punto podemos decir que hemos acabado con la clusterización, ¿vale? Porque todos los elementos han sido clasificados en uno de los dos clústeres y haciendo sucesivas iteraciones no ha cambiado ninguna de las bolitas. Esto sería el Camins, ¿vale? Entonces, repito los conceptos básicos. Lo que tenemos es un conjunto inicial de datos. Yo pongo aleatoriamente los prototipos, asigno las muestras a los clústeres por distancia prototipo. Entonces, tengo una primera asignación. Esa asignación, calculo los prototipos, ahora ya no aleatoriamente, sino a partir de los datos que ya etiqueté. Los prototipos se me moverán, volveré a asignar las muestras y así hasta que llegará un momento dado en el cual, por mucho que yo mueva los prototipos o no se moverán nada, ya la asignación de las muestras a colores no cambiará. Perfecto. Ahora vamos con el segundo método, que es Multivariate Gaussian Distribution. Y aquí quiero explicaros el concepto de anomalía. ¿Qué es una anomalía? Bueno, yo tengo un conjunto de datos, ¿vale? Un conjunto de datos que tienen diferentes características. Por ejemplo, en este ejemplo tengo el calor y la vibración. Este conjunto de entrenamiento. Pero yo observo, cuando yo soy capaz de mostrar, en este caso es un gráfico 2D, que hay un elemento que está fuera, ¿vale? Este elemento que está fuera se llama outlier, anomalía, ¿vale? Es un elemento cuyos valores para las características se van de lo esperado completamente. ¿Sí? Vale. Entonces, un objetivo de nuestros sistemas es, con la clusterización, poder ser capaz de detectar anomalías. Si nosotros tenemos un conjunto de 800 muestras, todas encajan en 3 clústeres, pero hay 20 muestras que no encajan en ninguno,
y que no tiene la entidad suficiente para ser clúster propio, pero cada una está en una punta del mundo, pues eso serán anomalías y esas muestras nosotros las tendremos que etiquetar como algo que se sale de la norma. Perfecto. Entonces, la ligada esta con el multivariate Gaussian distribution es que en el fondo nosotros podemos modelar nuestros datos como gaussianas, ¿vale? Si yo tengo una distribución gaussiana con media mu y varianza sigma cuadrado, pues los valores de la distribución gaussiana normal deberían estar dentro de la campana, ¿vale? Y cuanto más lejos estés de la campana, tu dato, en este concreto, no será distribución gaussiana y será más probable que sea una anomalía. ¿Cómo usamos esto para detectar anomalías? Bueno, pues nosotros, imaginemos, tenemos el entrenamiento, de nuevo, tenemos m muestras y cada muestra puede ser un vector de x características. Nosotros, para detectar anomalías, lo que hacemos es, cogemos las características que pensamos que nos pueden ayudar a identificar los ejemplos anómalos, ¿vale? Y nosotros construimos gaussianas, ¿vale? Cogiendo aquí este caso, la media y la varianza, cogiendo solo las características que a nosotros nos dan la gana, porque son las características que queremos usar para identificar ejemplos anómalos, ¿vale? Si nosotros vemos este gráfico en 3D, pues al final el área de confluencia de esta gaussiana y esta gaussiana es este conjunto. Si nos cae un valor aquí, ¿vale? Un valor aquí sería una anomalía. Entonces la base que queremos es modelar esto. Lo dicho, si yo tengo un nuevo ejemplo X, calcula la probabilidad de pertenecer a la distribución gaussiana. Entonces, si me entra dentro de la campana, ¿vale? Si la probabilidad me da el valor que sea correcto, pues bueno, pues este valor no será una anomalía. Pero si se me va por aquí fuera, ¿vale? Pues será una anomalía. Y nosotros podemos definir un umbral de error para decir si esta probabilidad está por debajo de un umbral de error concreto, es una anomalía. Ya hemos visto la técnica de Camins, que vuelvo a recordar que es un conjunto de muestras, creamos prototipos, asignamos las muestras a los prototipos, movemos los prototipos y también tenemos el multivariate Gaussian distribution, que lo que hacemos es intentar encajar nuestros datos dentro de gaussianas e identificamos las anomalías como aquellos datos pues, que se alejan mucho de la distribución normal gaussiana. Y como última técnica de clusterización vamos a ver el expectation maximization, conocido también como EM. Entonces, cuando nosotros hacemos en el clustering típico, la asignación que hacemos una muestra a un clúster es una decisión estricta de pertenencia o no pertenencia, en este caso se llama hard assignation, o ponderada según los vecinos. Es decir, nosotros podemos decir o que nuestra muestra pertenece fijo a uno de los dos clústeres, decisión binaria, perteneces, no perteneces, con lo cual las muestras de las fronteras las estás perjudicando porque en el fondo esta muestra que tengo aquí y esta muestra que tengo aquí, pues hombre, la decisión de si pertenece a azul o a rojo, pues a lo mejor ha venido de unas centésimas, ¿vale? Muy poquito. La otra opción es hacer un soft y entonces decir simplemente la probabilidad que tienes tú a pertenecer a uno de los clústeres, ¿vale? No nos mojamos, no decimos perteneces a este o a otro, sino que tenemos el área de influencia del clúster, ¿vale? Y decimos, bueno, pues si entras aquí, pues has influido por este, has influido por este. Pero no tomas una decisión categórica. Entonces, vemos el concepto de mixture of Gaussian, ¿vale? Nosotros tenemos una gaussiana y lo que queremos hacer es lo que se llama las mezclas de gaussianas, ¿vale? Nosotros al final, la idea es que tenemos un punto y nuestro punto tendrá unos pesos, ¿vale? La idea es que los pesos representan, en cierto modo, para no complicarlo mucho, la probabilidad de que tú pertenezcas a uno de los clústeres. Sí que es cierto que al final la suma de todos los pesos, ¿vale? Para una muestra debería ser 1. Es decir, tú perteneces, si tienes 3 clústeres, perteneces 0,4 al clúster 1, 0,3 al clúster 2, 0,3 al clúster 3. ¿Vale? Tiene que sumar 1. Entonces, lo que queremos decir es que una muestra, yo no la represento simplemente como la pertenencia a una categoría concreta, sino como una combinación lineal de diferentes modelos o densidades gaussianas. Pero tenemos un problema, ¿vale? Otra vez el huevo y la gallina. Para tener los modelos gaussianos necesito un clúster. Y para tener un clúster necesito modelos gaussianos. Otra vez el huevo y la gallina. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, un descenso coordinado otra vez en el cual
Optimizo una variable, fijo la otra hasta que va convergiendo. Esto ya lo hemos visto antes para el K-means. Lo mismo, entonces, la entrada de mi algoritmo es una K, número de gaussianas de la mezcla de gaussianas, y el aprendizaje, muestra sin supervisar. Inicializo aleatoriamente los clústeres con sus pesos, con sus medias y con su todo, y hay dos etapas, expectation y maximization. En el expectation calculo la responsabilidad, que es la probabilidad a posteriori de que las muestras pertenezcan a los clústeres. Es decir, ¿en qué proporción? Cada una de las gaussianas me explican cada muestra. Explicar cada muestra es, pues, cuánto tengo yo de rojo, cuánto tengo yo de azul, cuánto tengo yo de amarillo. Y una vez que yo he explicado cada muestra, ¿vale? A partir de iniciación aleatoria, ya lo hemos dicho antes, como el K-means, yo recalculo los parámetros del modelo mixto de gaussianas con las muestras que ya he etiquetado. ¿Vale? Es lo mismo de antes. Yo tengo unas muestras con la gaussiana, digo los pesos, y a partir de los pesos y donde las he etiquetado, vuelvo a generar la función de densidad de probabilidad de la gaussiana. ¿Vale? Es decir, calculo las responsabilidades, ¿vale? Probabilidades de que una muestra K esté representada la X sub I, y luego recalculo los parámetros de la gaussiana, que son los WK, los mu sub K y los epsilon K. De nuevo es lo mismo, inicializas aleatoriamente algo y luego, una vez que lo asignas, miras si tu decisión está bien hecha y recalculas hasta que convergemos. Vamos a ver un ejemplo de expectation maximization. Yo empiezo aquí con dos clústeres, ¿vale? Con dos gaussianas en este caso, y asigno por colores. Luego voy intentando, una vez que he asignado, pues puedo crear modelo las gaussianas, ¿vale? El azul se modela aquí, la roja se modela aquí. Vuelvo a asignar, y cuando voy asignando otra vez y viendo las responsabilidades de cada una de las muestras, las gaussianas cada vez van separando mejor los dos grupos hasta que llegamos a una convergencia en la que ya nada cambia. ¿Qué comparativa tiene el expectation maximization con el K-means que hemos visto? Bueno, pues el EM al final es capaz de crearte, en este caso los modelos de gaussiana, que se ajustan más a la realidad de las muestras, ¿vale? Mientras que al final el K-means te crea una partición bastante binaria y es probable que haya más muestras que estén poco clasificadas. Y además, sobre todo, que el expectation maximization sí que te crea un área de influencia y para los outliers, los que están entre medias, te va a clasificar mejor que el K-means. Dicho lo cual, estos ejemplos son ilustrativos, pero también todo depende de los datos que tengamos. Hay datos que se prestan más a hacer ciertas cosas que otros. ¿Vale? Y cuantas más, este es el ejemplo más típico de por qué funciona mejor. Si yo hago el K-means, pues al final, si os fijáis, es capaz el K-means de discernir peor y de crear peor área de influencia que si utilizamos tres modelos mixtos de gaussianas. ¿Vale? Si os fijáis en este caso, el K-means no ha sido capaz de decir que estas eran un grupo, las de alrededor eran otro grupo y esto era otro grupo, sino que el K-means simplemente ha dividido esto entre arriba y abajo. Ha separado peor las muestras, ¿vale? Ha llegado al mismo número de separaciones, pero probablemente estas muestras, las muestras rojas y azules de aquí, sean más heterogéneas que las muestras rojas y azul de aquí. En cuanto a las amarillas o verdes, podríamos decir que las ha clasificado más o menos igual. Una vez explicado el concepto de clustering, vamos a empezar con los support vector machines, que es un aprendizaje ya supervisado. Se conocen popularmente como SVM, ¿vale? O máquinas vectores de soporte, pero en castellano no lo usa prácticamente nadie. Entonces, estamos en sistemas supervisados. Yo tengo un email y lo quiero clasificar en si es spam o no es spam. O una transacción online, si es fraudulenta o no es fraudulenta. O un tumor, si es maligno o es benigno. Entonces, yo tendré una i que es un 0 o un 1. Si tengo un 0 o menos 1 es una clase negativa, normalmente un tumor benigno, y un 1 es una clase positiva, tumor maligno. Y yo quiero crear un modelo que a partir de unos datos de entrada sea capaz de decirme a qué clase pertenecen esos datos nuevos. ¿Cómo yo soy capaz de decidir si un dato pertenece a una clase o a otra?
Bueno, pues según los datos de entrada que están etiquetados. Una parte que se llama entrenamiento. Vamos a ello. Entonces, ¿qué necesita el sistema para poder crear estas máquinas de vectores de soporte, SVM? Los datos de aprendizaje en este caso son parejas, x sub i y sub i, donde x sub i es el objeto que yo quiero aprender y y sub i la etiqueta de ese objeto. Y mi salida es un clasificador f que me predice la etiqueta de la clase a partir de los objetos. Para un clasificador binario, ¿vale? La f sub x pues te dará un -1 si es la clase A y un 1 si es la clase B. En este caso, nuestra tarea es predecir el valor de la función para una muestra una vez que hemos visto un número de ejemplos de aprendizaje suficientes. La idea es ir aprendiendo para ir creando la función matemática que a partir de unas características de los datos de entrada me predice la clase de la salida. Entonces, el clasificador ha de generalizar un modelo a partir de los datos que tiene. Porque la gracia es que no funcione solamente bien para los casos que yo conozco, los datos de entrenamiento, sino para los datos que no he visto nunca todavía. Entonces podríamos ver que nosotros tenemos una función θ de x, h θ de x, donde es una combinación lineal pues de la característica 0 por un θ0, característica 1 por θ1 y así, siendo los tetas los diferentes pesos que yo doy a las características. Podría ser que mi sistema simplemente clasificara a partir del valor del x sub 1. El resto de tetas serían 0. Pues ya está. Mira el valor del x sub 1 y ya está. Pero bueno, que eso no va a pasar así. Por ejemplo, yo tengo estas dos clases de peces que miran a la derecha y miran a la izquierda. Entonces, en este caso, simplemente mi función sería el x sub 1. Soy el valor de x sub 1. Si yo soy capaz de dividir por esta línea horizontal, digo línea vertical, perdonad que os diga, lo que está a la derecha del valor umbral de x sub 1 es pez de la izquierda y lo que está a la izquierda es pez que mira a la derecha. Hasta aquí todo perfecto. Entonces mi función de decisión es simplemente pues, una función escalón, hay un umbral t, si es mayor o igual que t predigo hacia la izquierda, si es menor que t predigo a la derecha. Y hasta aquí todos contentos. Por ejemplo, el umbral podría ser, podríamos pensar que el umbral podría haber sido un umbral 0,5. Entonces, ¿qué características tiene el método de SVM ideal? Primero, tiene que ser computacionalmente eficiente en entrenamiento y test. No puede tardarse la vida entrenando y no puede tardarse la vida prediciendo. Un sistema ideal no es de un número elevado de ejemplos, ¿vale? No tienes que aprender con el mundo entero. Porque ¿qué puede pasar? Que cuando te entre un dato que no conoces de nada, lleguemos al overfitting, ¿vale? Que hemos aprendido con datos, con muchísimos datos, pero muy similares entre sí. Cuando metemos un dato que es un poco diferente, el sistema falla estrepitosamente. Y también que necesita mucha intervención humana. Entonces nosotros tendremos conjunto de regresión y de clasificación. Yo tengo un conjunto de datos de aprendizaje, ¿vale? Que tenemos estas bolitas, las que están rellenas y las que no. Y la tarea es encontrar aquel W que aproxima la función de clasificación desconocida. Podemos ver, y eso sí que es una cosa que quiero que tengáis claro, que el espacio no va a ser un espacio de dos variables de clasificación, ¿vale? Que va a ser un espacio multidimensional. Con lo cual no podremos dividir con una línea. Habrá que buscar otro tipo de divisiones o quitar aquellas características que no nos aportan nada. Entonces, el SVM, la idea es crear esta función que es W por X más B. W es un vector de pesos, ¿vale? Que es la importancia que tiene cada característica. Y el B es un bias, ¿vale? El bias es, pues, un dato que tenemos más a priori que nos puede ayudar a clasificar o no. Lo normal que se suele hacer es, al final, creamos un hiperplano y lo que, si nosotros aplicamos la función de evaluación sobre unas muestras, si nos queda mayor que 0 el producto de los vectores wx más b, pues será la clase positiva y si queda menor que 0 será la clase negativa. Durante la etapa de entrenamiento, a partir de los ejemplos, lo que iremos haciendo es ir modelando los pesos. Entonces, el vector W de pesos es un separador lineal o hiperplano que lo que hace es asigna las muestras de mi estudio a una de las clases existentes. Devolverá mayor que 1 para muestras de la clase positiva y menos 1 para las muestras de la clase negativa. Y la idea es hacer un W que el margen de separación entre clases sea muy grande. Si el margen es muy pequeño, volvemos al problema del K-means que teníamos antes. ¿Qué diferencia hay
en los elementos de la frontera de la clase negativa y la clase positiva. Cuanto mejor calculemos el V y más separados esté en la clase, más robusto será nuestro clasificador. Y sobre todo, aprende a partir de las muestras más cercanas entre las dos clases, siempre fuera al margen de clasificación, que las llamaremos vectores de soporte. ¿Vale? Entonces, lo mismo, los ejemplos positivos cumplen que w por x más b es mayor que 1, w por x menos b menor que 1. Esto que estoy señalando se llaman vectores de soporte, ¿vale? Son aquellas muestras que nos marcan la frontera entre la clase positiva y la clase negativa. Cuanto más grande sea esta frontera, ¿vale? Y no haya nada dentro, es que hemos encontrado aquel vector de pesos que hace más robusta la distinción entre las diferentes muestras. Por tanto, el objetivo es maximizar lo que se llama el margen de seguridad. ¿Qué problema tenemos? Lo que hemos visto hasta ahora va perfecto si los datos son separables linealmente, ¿vale? Si imaginaros que todas estas fueran blancas y estas fueran vacías, una línea, tan a gusto. ¿Qué problema tenemos aquí? Bueno, pues que yo ahora tengo datos que no son separables linealmente. Que si hago una línea, hay ejemplos que clasifico mal. ¿Cómo solucionamos esto? Hay dos maneras. Primero, permitir ciertos errores. Aunque el margen lo estamos optimizando, pues habrá muestras que clasificaremos mal. Eso ya depende del problema, si te puedes tú permitir el lujo de hacer cosas mal. O también tenemos una función de coste. Cuando estamos haciendo un entrenamiento es una función de coste y es un añadido que nosotros imponemos para satisfacer las restricciones. ¿Vale? Según el valor de coste que tengamos, también se nos modifica el margen de separación y entonces nosotros podremos ver el coste de hacer determinadas cosas mal. Otra posible solución es usar SVM no lineales, es decir, no separar con hiperplanos, sino separar con lo que se llaman kernels, ¿vale? Es decir, que tú puedas separar, pues como antes con las gaussianas que hemos hecho para Multivariate Gaussian Distribution. ¿Qué problema tiene esto? Que complica muchísimo el entrenamiento, aumenta mucho el número de variables y suele provocar el overfitting, ¿vale? Se suele tender a SVMs lineales. Tras ver los conceptos básicos del clustering y del support vector machine, pasamos al último sistema de clasificación que veremos en la clase de hoy, que es la regresión lineal. La regresión se puede definir como una manera para hacer predicciones sobre valores numéricos. ¿Vale? Nosotros somos valores numéricos e intentamos hacer aquella función que aproxima estos valores. La teoría del regresor es construir un modelo que permita, a partir de unas variables que nosotros conozcamos y unos datos de entrada, predecir cuál será la función que ajusta mejor a los datos que tenemos. Entonces, las funcionalidades principales de la regresión son analizar cómo se comportan los datos, un poquito lo que hemos visto antes de las anomalías. Predecir el valor numérico de datos. Si nosotros creamos una función que aproxima los datos que tengamos, si metemos un dato nuevo, nuestra función debería decirnos dónde debería caer el resultado. Y también poder encontrar las variables más importantes de un modelo o problema que estemos intentando resolver. Vamos a partir de este ejemplo en el cual tenemos el tamaño de una casa en metros cuadrados y el precio de la casa, ¿vale? Los datos son completamente inventados, así que no intentéis buscar relación porque no la hay. Yo tengo un conjunto de aprendizaje, con un algoritmo de aprendizaje, los que hemos podido ver en algún momento dado, y lo que quiero es un modelo que me permita, a partir del tamaño de la casa, pues que me estime el precio, ¿vale? Y la idea es cómo nosotros vamos a poder ser capaces de representar el modelo H, el modelo que va a modelizar nuestra función que aproximará la relación entre el tamaño de la casa y el precio estimado de la misma. La hipótesis más básica, ¿vale? Es la regresión lineal con una sola variable. Y la hipótesis es, pues que dependerá de un factor, un constante, teta 0, y un teta 1 por una x, ¿vale? Siendo los teta los parámetros o coeficientes del modelo. Aquí la clave está, como hemos visto también antes, en cómo escoger los teta sub i. Esto es lo que se llama regresión lineal univariada. En este ejemplo tenemos varios tipos de rectas, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de rectas. Si yo tengo el teta 0 1.5 y el teta 1 0, tenemos una recta con valor constante 1.5. Si yo lo que hago es que teta 1 es 0.5, pero el teta 0 es 0, pues tendré una recta que me dará
para cada valor, pues la mitad, ¿vale? Pues en 1 tendré 0,5, en 2 tendré 1, en 3 tendré 1,5. Y si aquí tengo una recta que me dice que el θ1, el θ0 es 1, el θ1 es 0,5, tendré la misma recta de antes, desplazado 1, que es el valor de la constante. Entonces, la idea es escoger los θ0 y θ1, ¿vale? De aquella manera que el h0, el hθ de x sea lo más posible a la y para los ejemplos de aprendizaje, ¿vale? Yo tengo una serie de ejemplos de aprendizaje, que son estas cruces verdes, y yo quiero definir una recta con el θ0 más θ1 por x que aproxime lo más posible a todos los m elementos del conjunto de aprendizaje. Como veréis, para este ejemplo, pues es pan comido, ¿vale? La mayor parte de los ejemplos aproximan bastante bien la recta. La idea, para poder ver si nuestro sistema de estimación es bueno, es poder nosotros calcular una función de error, ¿vale? Una función de coste, que en este caso es 1 partido 2m, siendo m el número de muestras, y la suma de la diferencia a los cuadrados entre, bueno, el cuadrado de la diferencia entre el valor estimado menos el valor real. Entonces, nosotros tenemos las muestras, tenemos la recta, y es calcular simplemente las diferencias, y nos da la función de coste. Evaluamos la hipótesis, ¿vale? La tarea siempre es minimizar la función de coste j de θ0, θ1. Podemos simplificar la hipótesis y en vez de meter el término del bias, ¿vale? El término de la constante, pues simplemente hacer el θ1 por x. Entonces, este problema es una simplificación donde estamos reduciendo el número de parámetros a optimizar. En este caso, en vez de tener θ0, θ1, será simplemente θ1. Entonces, bueno, pues podríamos tener esto. Ojito, ¿eh? Aquí estoy representando a la izquierda datos de entrada, datos de salida, ¿vale? Y con θ1 igual a 0, que lo que hace es que, bueno, pues en este caso no tenemos este término. Con θ1 igual a 0, vamos avanzando un poco en lo que estamos haciendo, ¿vale? Simplemente lo que estamos viendo es la desviación, la función de coste entre el estimado y el real, ¿vale? Entonces, podemos ver, por ejemplo, en este caso concreto, que la función de coste nos pone sobre el 2,5. Nos pone el resultado sobre el 2,5. En este caso estaríamos mirando el parámetro 3. Bueno, pues ya simplemente cogemos la diferencia entre cada uno de los... En este caso, pues sería... Si la recta que estamos aproximando es θ1, 0, ¿vale? θ1, 0, pues todos los valores van a ser 0. Vamos a aproximar todo por 0. Entonces habría que hacer, en este caso, pues 1 menos 0, más 2 menos 0, más 3 menos 0. Sumamos todo esto al cuadrado, o sea, sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Es decir, 1 más 4 más 9. 1 más 4 más 9 es 9 y 4, 13 y 1, 14. 14 partido 2m, 14 partido 2m, m en este caso es 3. 14 partido 6, 14 partido 6 nos da 2 con poco, ¿vale? Pues en este caso, la función de estimación de coste, el coste del error sería 2, poco, ¿vale? Espero que os haya quedado bien claro los cálculos. Ahora de repente yo hago mi estimación de que el θ1 es 0,5, ¿vale? O sea, mi recta, que es lo que hemos visto antes, será 0,5 por x, ¿vale? Pues la recta en este caso es el valor medio. Si os fijáis, ya aquí los cuadrados de las diferencias van a ser menores. Aquí será 1 menos 0,5, 2 menos 1, 3 menos 1. Entonces, en este caso, el valor de la función de coste para el parámetro θ1, ¿vale? Aquí miro el valor del θ1, θ1 0, θ1 0,5. Si θ1 es 0,5, nos queda que el valor de la función de coste para θ1 0,5 ya nos queda levemente inferior a 1. Entonces, esto al final, ¿de qué va? Nosotros vamos cogiendo
diferentes valores del θ1, ¿vale? Hasta que encontremos el punto en el cual el error es mínimo. Ojo, cierto que si empezamos con θ 1,5 o θ2, perdón que me diga, la función de coste vuelve a subir. Entonces el objetivo es ir jugando con el valor de θ1 hasta que somos capaces de llegar al mínimo global, ¿vale? Que tendremos el parámetro θ1 que minimiza el coste, que ya he dicho que podemos entender el coste como el error. Entonces, la técnica para resolver esto se llama el descenso del gradiente. Nosotros tenemos una hipótesis donde la función que queremos estimar hθ de x es θ0 más θ1 de x. Los parámetros son θ0 y θ1 y la función de coste, pues lo que hemos dicho, 1 partido 2m, sumatorio de i1 hasta m, del cuadrado de las diferencias entre la estimación y el valor real. Y nuestra tarea en la vida es minimizar la función de coste de θ0 y θ1. Entonces, lo que nosotros queremos es ir minimizando, ¿vale? La idea es comenzar con unos valores de θ0 y θ1, que pueden ser aleatorios o puestos con un poco de cabeza, e ir modificando estos valores, ir moviéndonos para reducir el valor de j de θ0 θ1, hasta que llegamos a un mínimo. Una vez que llegamos al mínimo, pues esos son los valores que optimizan la diferencia entre la estimación y la realidad. ¿Qué problema podemos tener? Bueno, hay que ir mirando un poco cómo va cambiando la derivada, ¿vale? Cómo vamos acercándonos o alejándonos del mínimo, ¿vale? Aquí vamos viendo cómo si la derivada es mayor que 0, pues tenemos la curva hacia la izquierda, derivada menor que 0, la curva hacia la derecha. ¿Qué problema tenemos? Bueno, que la idea es ir mirando en el tiempo, ¿vale? Cómo va evolucionando con las iteraciones para saber cuándo estamos llegando al mínimo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podemos hacer que declaramos la convergencia cuando hemos hecho muchas iteraciones y ya el valor de la función de coste se ha reducido en menos de 10 a la menos 3 en una iteración. Lo que me vengo a referir es que nosotros podemos ir viendo la evolución del j de θ según vamos modificando el θ1, el θ0 y el θ1 en este caso. Y puede llegar un momento dado en el cual, por mucho que modificamos θ0 y θ1, ya el j de θ ya no cambia mucho. Entonces, podemos decir que, oye, paramos ya de tocar estos valores de los parámetros cuando fijamos un umbral, en este caso 10 a la menos 3, en una iteración. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, nosotros hay una cosa en la fórmula que se llama el factor de aprendizaje alfa, que es lo que nos va a guiar un poco cómo vamos evolucionando en cuanto a los parámetros que estamos metiendo. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque cuando estamos aproximando a un mínimo, los parámetros cada vez se van a ir aproximando menos, se van modificando cada vez menos. Y hay que intentar, es un consejo que os doy, que el valor del coeficiente de aprendizaje esté entre 0 y 1 para suavizar la pendiente. No sea que lo pongamos muy bruto y de repente se nos vaya de este mínimo, espera que no estoy señalando bien, que se nos vaya de aquí de repente, se nos vaya para aquí otra vez y nos alejemos de lo que queríamos encontrar. Entonces, esto lo veremos también para la parte del Deep Learning, ¿eh? Entonces, casos concretos de alfa. Si alfa es muy pequeño, vamos a aprender muy poco y vamos a llegar al mínimo muy lento. Pero si alfa es muy grande, lo que he dicho antes, puede que de repente estemos cerca del mínimo y demos bandazos y nos alejemos del objetivo que estamos intentando, que era minimizar la función de coste. Por supuesto, esto que hemos visto hasta ahora lo hemos hecho para solamente una variable, ¿vale? O sea, el h0 de x, hθ, perdón, era θ0 más x por θ1. Pero esto se puede hacer con varias variables. Entonces la función de coste, bueno, pues se complica un poco más el cálculo. Lo mismo, lo que hay que hacer es simplemente actualizar el valor del θj con un coeficiente de aprendizaje y la derivada respecto al parámetro que intento optimizar, el θj, de la función de coste. Consideraciones para acabar esta parte. Primero, ¿qué pasa si no cogemos bien los parámetros del modelo? ¿Vale? Nos puede pasar, por ejemplo, que en este caso nos alejamos un poco de... No son perfectos ningunos, ¿vale? Es el underfitting. Pero esto no está tan mal.
El problema es el overfitting. El problema es que si nosotros hacemos, en este caso, una ecuación, digamos, en este caso la ecuación cuadrática, ¿vale? Con 5 coeficientes y x a la 4, esto aproxima de manera maravillosa todos los ejemplos del entrenamiento. Pero ahora yo le pongo un ejemplo aquí y se la pega completamente. No es bueno entrenar con muchísimos datos, como he dicho antes, porque puede que nos aprendamos una parte del mundo de memoria y cuando nos llegue algo que no conozcamos, nos peguemos la torta padre. Entonces, es importante buscar el balance entre el underfitting y el overfitting. Si tengo que elegir entre dos, prefiero el underfitting que el overfitting. Sí que es cierto que rara vez vais a poder hacer un regresor lineal tan sencillo que os aproxime bien los datos. Entonces, al final, esta segunda vez está mejor, ¿vale? La de medio está mejor con una aproximación cuadrática. Bueno, pues este dato que antes lo hacíamos muy mal, ahora lo hacemos mejor. Sí que es cierto que ninguno lo hacemos perfecto del todo, pero bueno, ni tan mal. Vale, posibles mejoras para que vuestros modelos funcionen bien. Una cosa que hemos hecho es que cuando nosotros miramos las variables pueden estar cada una en su rango, ¿vale? Tú, yo qué sé, por ejemplo, quieres optimizar una función que te calcule la relación entre el tamaño y el número de habitaciones para sacarte el precio. El problema está en que si tú al final tú vas a hacer la multiplicación para la función hθ de un bias más θ1 por x más 1 más θ1 más θ2 por x2, siendo x1 el tamaño, x2 hay 1 habitaciones, pues cuando aquí metas 1000, cualquier valor que metas, aunque el θ sea muy pequeño, se va a comer al valor de las habitaciones. Entonces lo que se suele hacer es normalizar para que todas las variables tengan el mismo peso. Por ejemplo, se normaliza por el valor máximo. El x1 normalizaríamos el tamaño, pues partido 2000, que es el rango máximo, y el x2 número de habitaciones partido 5. ¿Vale? Podríamos conseguir entonces, si hacemos la evolución de la función de coste, pues aquí vemos que tarda bastante en converger y hay que hacer bastantes recovecos para ir convergiendo, mientras que normalizado, pues aquí es como si lanzáramos una flecha al centro de la diana. Va bastante rápido. Otra opción también, que también ha funcionado mejor y que yo lo he probado en experimentos, es si normalizas de -1 a 1, ¿vale? Es decir, que tengas valores negativos y valores positivos, porque eso favorece al clasificador. Entonces, una opción es restar el valor, bueno, restar a cada uno el valor medio, ¿vale? En este caso, se ha elegido 1000 y aquí se ha elegido 2. Y entonces, en este caso, eso que teníamos antes, bueno, pues también logramos optimizarlo bastante como hicimos en la vez anterior. No hay mucha diferencia con lo que hicimos antes. Pero bueno, esto depende de cada problema específico. Y con esto os hemos acabado de explicar toda la parte de sistemas de clasificación básicos. Recordad el clustering, que es crear un prototipo, asignas muestras a los clusters y vas modificando los prototipos. Las gaussianas multivariadas, ¿vale? Y también hemos visto el expectation maximization. Hemos visto el SVM, que al final es con conjuntos de datos de entrenamiento, creamos un hiperplano que separa mejor entre las diferentes clases. Y lo hemos visto ahora mismo el regresor lineal, que a partir de unos datos de entrada intentamos aproximar una función que aproxime los datos que tengo de entrada y los datos que volverían en la función. Perfecto. Pero bueno, hemos explicado diferentes sistemas, pero ahora vamos a ver qué tipos de problemas podríamos querer resolver. ¿Vale? Entonces, en el sistema de procesamiento de imagen, ¿vale? Hay tres tipos de problemas básicos que nosotros solemos querer resolver. Detectar objetos, segmentar objetos y clasificar objetos. Cada uno de estos problemas tiene una métrica asociada con la que podemos medir el rendimiento del sistema. Detectar objetos se basa en decir qué objetos hay en la escena, ¿vale? Y dónde están. Es decir, yo aquí tengo una bicicleta, tengo una persona, tengo un coche, tengo un semáforo, etc. La detección de objetos incluye también en cierto modo, como podréis pensar, la clasificación. Pero podemos ver la detección como que yo me digo que este objeto es diferente a este objeto, pero no te digo qué clase es. Segmentación de objetos va un paso más allá. No es solamente decirte que aquí hay un objeto, sino decirte que todos estos píxeles de esta imagen corresponden a este objeto, a la furgoneta, y estos píxeles corresponden a la valla. Es decir, delimitar completamente el área exacta que ocupa un objeto en la imagen.
Y clasificar objetos es, si tengo un objeto detectado, decir qué categoría pertenece. En este ejemplo, pues tenemos una imagen de las que trabajo yo, con imágenes de colonoscopia. Yo tendría esta zona más o menos delimitada, segmentada, y yo podría clasificar, según el contenido, si es un pólipo maligno o un pólipo benigno. ¿Vale? Tenemos tres problemas. ¿Qué objetos hay en la imagen y dónde están? Delimitar el objeto de la imagen y decir la categoría del objeto de la imagen. Vamos a ver cómo medimos si nuestro sistema funciona bien o no, con métricas. Entonces, para detección de objetos definiremos un true positive cuando nosotros decimos que hay un objeto en la imagen y corresponde con la posición real de un objeto en la imagen. Entonces tendremos tantos true positive como objetos en la imagen. Si yo tengo un fondo blanco con dos pelotas negras, si me pongo una cajita encima de cada pelota negra, pues la detección será 2 true positive. ¿Cuándo es un false positive? Cuando si en este mismo ejemplo que os pongo, voy a intentar dibujarlo aquí a ver si se entiende mejor, ¿vale? Yo tengo esto, tengo este objeto, tengo este objeto. Vale, entonces, un true positive es cuando yo pongo una cajita aquí y otra cajita aquí. Donde he dicho yo que hay cajita, hay un objeto. Son dos true positive. ¿Qué sería un false positive? Bueno, un false positive sería cuando yo digo que hay un objeto aquí. Aquí no hay ningún objeto en la imagen. False positive. Un true negative sería cuando yo tengo una imagen que no tiene ningún objeto, un fondo liso, y digo, pues no hay ningún objeto. ¿Y cuándo sería un false negative? Cuando yo tengo una imagen que sí que tiene un objeto, ¿vale? Pero yo no he puesto ninguna cajita. Hablo de cajitas, pero que la mayor parte de sistemas de detección de objetos te devuelve una bounding box que lo que hace es decirte en un cuadrado, un área de la imagen donde se supone que hay algo. Vale, a partir de estas métricas, true positive, false positive, true negative, false negative, por cierto, tenemos tantos true positive como objetos posibles en la imagen, tantos false positive como detecciones que hagamos que no sean correctas. Pero solo habrá un true negative, ¿vale? Y en el caso del false negative habrá tantos false negative como objetos nos hayamos dejado sin detectar. Entonces, estas no se suele utilizar para comparar sistemas, true positive, false positive y demás, sino que usamos métricas agregadas, como la precisión, que es el porcentaje de falsas alarmas, ¿vale? Cuanto más bajo sea el FP, pues más se parece el numerador al denominador y seremos más precisos. El recall o sensibilidad, que es el número de porcentaje de objetos no detectados. Bueno, indica porcentaje de objetos detectados, sobre todo. O sea, el recall, si tienes un 100% que has detectado todo, si queda un 20%, pues hay un 80% de objetos que no has detectado. Specificity te indica cuán de bueno eres cuando dices que no hay un objeto en la imagen. Cuanto menos falsos positivos haya, el número de true negative será similar, entonces cuando dices que no hay nada de verdad. Y luego el accuracy, que es simplemente la suma de lo que haces bien respecto a la suma de todo. Si no tienes false positive y no tienes false negative, pues eres muy eficiente en lo que estás diciendo. Sí que es cierto que hay que tener cuidado con estos problemas, porque si hay un desbalance entre los ejemplos positivos y negativos, el accuracy a lo mejor no te va a medir lo que tú quieres. Y hay métricas más avanzadas, como el F-score, que lo que te hace es combinar el precision y el recall. Es una fórmula matemática donde es 1 más beta cuadrado por precisión por recall, dividido beta cuadrado por precisión más recall. Hay dos métricas que utilizan mucho, que es el F1 y el F2. El F1 das el mismo peso al precisión que al recall, ¿vale? Con lo cual te importa tanto no hacer falsas alarmas como no perderte objetos, mientras que el F2 da más peso al recall, es decir, entre dos sistemas iguales en precisión, beneficiará a aquel que pierde menos objetos. Vale, respecto a la segmentación de objetos, la métrica que se usa más es el intersection over union, conocido también como índice Jacquard, ¿vale? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es calcular área de solapamiento partido área de unión. Yo aquí tengo la salida de 1000 método y la salida del ground truth, o el oráculo que se llama. Entonces, la parte del solapamiento es esta, ¿vale? Que es la parte que pertenece a la vez al método y al ground truth. Y la parte de unión, pues es la suma de las dos salidas. Cuanto más grande sea la parte de unión,
la parte de solapamiento, perdonad que me diga, la parte de solapamiento cuanto más grande sea, pues obviamente estamos segmentando mejor. Pero si esta área es pequeñísima respecto a la unión, pues hemos acertado alguna parte por casualidad. También se suele usar, lo he visto alguna vez, métricas en plan a nivel de píxel. Es decir, los true positive que hemos visto antes, pues en vez de ir a nivel de cajita, sino a nivel de píxel. Es decir, pues si este píxel pertenece al ground truth, pues lo cuento. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, pues que si tenemos, por ejemplo, imaginaos que el amarillo es el ground truth y el naranja es mi segmentación. Claro, si yo aquí digo el recall, utilizo el recall, ¿vale? El recall me queda al 100%, pero mi segmentación está fatal, ¿vale? Entonces en este caso, pues a lo mejor voy a usar el accuracy, otras métricas de agregación, porque según como tú lo quieras vender, podrías ver que podrías decir, pues mi método tiene un recall maravilloso, pero lo que hace es decir que toda la imagen es el objeto. Pues entonces hay que usar la métrica que represente de verdad lo que hace nuestro sistema. Para clasificación de objetos, se suele usar esto que se llama la matriz de confusión, ¿vale? Solemos tener a la izquierda el ground truth y a la derecha lo que da nuestro método. Entonces tenemos, si el método es positivo y el otro es positivo, es un true positive. Si el método decía que era positivo, pero realmente era negativo, es un false positive. Si el método es negativo, pero realmente era positivo, es un false negative. Y si ambos eran negativos, es un true negative. Y a partir de aquí podemos extraer de nuevo precision, recall, specificity y accuracy como hemos hecho antes. ¿Qué problema tiene esto? Que normalmente la clasificación no va a ser tan binaria, ¿vale? Podemos llegar a clasificaciones, pues en este caso, entre 5 clases. Sí que os voy diciendo que lo que queremos hacer es que los elementos de la diagonal tengan el valor más alto posible, porque será lo que estamos haciendo bien, es decir, era de clase C4 y dicho que sea C4. Entonces, cuando calculéis para clasificaciones y el de matrices de confusión, interesa que fuera la diagonal haya ceros y que la diagonal tengamos valores altos. Si esto no pasa, estaremos yendo hacia clasificaciones peores. Os pongo las fórmulas para cómo calcular las métricas. En este caso ya el concepto true positive, true negative y tal ya se desvían un poco de lo que queríamos hacer, ¿vale? Entonces, simplemente lo calculamos para cada una de las clases, C1, C2 y C3. El accuracy global es lo que hacemos bien, que es la diagonal partido todo. Esto es más o menos claro. Ahora, yo quiero el accuracy de la clase 1. Bueno, perfecto. Primero digo lo que hago bien. Lo que hago bien para la clase 1 es mi método, ¿eh? Yo he hecho bien este y este. Porque los que eran true positive, los que yo decía que eran C1 de verdad, la A. Y los que yo decía que no eran C1, es decir, que eran C2 o C3, pues los he hecho bien, ¿vale? El E y el I. Ahora vamos a ver aquí el concepto de lo que he hecho mal, ¿vale? Entonces, yo había ciertos elementos que yo dije que eran C1, pero que no lo eran, ¿vale? Que son el D y el G. ¿Vale? Pues aquí sumo el D y sumo el G. ¿Vale? Y también había ciertos elementos que eran C1, pero yo dije que no eran C1. ¿Vale? Como son el B y el C. Es decir, el ADG, aquí diría los que son falsos positivos, y aquí serían los falsos negativos. Y al final sumaría, pues, estos y estos. Los correctos son los diagonales y los verticales y horizontales son los incorrectos. Lo mismo se puede hacer para calcular la clase 2 y la clase 3. Y al final nuestra métrica sería la accuracy media por clase, que es simplemente la media de los 3 valores de accuracy por clase que hemos calculado. Bueno, para acabar voy a explicaros, vuelvo al resumen, ¿vale? ¿Qué hemos visto hasta hoy? Hemos visto hoy que la inteligencia artificial intenta aproximar cómo los humanos pensamos, actuamos, razonamos. Dentro de nos hemos centrado en sistemas que piensan como humanos. Y hemos visto las interfaces, que son como nosotros nos comunicamos con las máquinas, que puede ser mediante gráfica o también como interactuamos por texto y lo que toque. Hemos visto aprendizaje computacional, que hemos dividido en dos clases, en dos partes, extracción de características y clasificación.
¿vale? Y que estas aplicaciones que estamos desarrollando pueden servir para diferentes aplicaciones, como pueden ser asistencia a la conducción, soporte a la salud o reconocimiento de texto. Espero que os haya quedado claro. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? Bueno, vais a poner en práctica conceptos teóricos, vais a ver ejemplos del clustering, del SVM y de la regresión. Pero antes tendréis una sesión intermedia que colgaremos a lo largo de la semana para que os presente la herramienta que tenéis que usar. Ya os voy avanzando que no vamos a requerir ordenadores potentes porque debido a las situaciones en las que estamos no se pueden hacer experimentos en laboratorio, sino lo que haremos será una interfaz web donde se podrán practicar pequeñas cosas. Con esto llegamos al final de la sesión. Quiero agradeceros vuestra atención. Aunque yo soy el que he puesto, en este caso, la voz a esta presentación, no quiero olvidarme de agradecer a las personas que me han ayudado a preparar esta presentación, sobre todo al doctor Jordi González Sabaté, profesor de la UAB, que me ha cedido amablemente las transparencias de la asignatura Aprendizaje Computacional. A su vez, también esta presentación contiene material adaptado de Coursera, de Stanford, del ICL, del MIT, de Berkeley y del CMU. Lo dicho, de nuevo, gracias por vuestra atención, nos escuchamos pronto y si tenéis dudas, sabéis cómo contactar conmigo mediante el correo electrónico o el campus virtual. Que vaya muy bien, hasta pronto.